Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Sí, la invitación es a que sigan enviando, como esta, por ejemplo, que dice: hermano pastor, Dios lo bendiga. Mi esposa, que ya lleva 3 años de vivir en unión libre sin divorciarse de mí aún, y que me dice que no va a hacer nada por ahora porque va a esperar 3 años más para apelar al tribunal eclesiástico el concepto desfavorable que emitieron para su divorcio. Yo la quiero aún. He intentado esforzarme para sacarla de mi corazón y nada que he podido. Le digo que si decide volver, estoy dispuesto a esperarla porque así lo siento, esperar que sane y Dios la restaure, que se recupere de su proceso. Pero lo que me dice ella siempre es que busque otra mujer y que le dé el divorcio. Sus oraciones, hermano pastor, no sé qué más hacer y en mí surge temor a Dios si le concedo el divorcio. Por todas partes el Señor me recuerda que la siga amando y que no la abandone, porque si soy capaz de seguirla amando a pesar de todo lo que ha hecho y hace con su tinieblo de diablo que tiene de pareja, entonces yo soy capaz de volver a estar con ella si ella decide dejarlo a él. ¿Qué hago, pastor? ¿Le doy el divorcio? ¿Sigo esperando? Lo primero es felicitarlo por tanta nobleza. Sí. Y motivarlo para que no pierda esa nobleza. Uh-huh. Lo segundo, si usted quiere, como dice ahí, darle el divorcio, es cosa suya. Aunque ella puede divorciarse sin su aprobación. Hay una nueva ley donde dice de que la persona se puede divorciar sin necesidad de depender del otro. ¿Ya? Con relación a que ella va a esperar 3 años para apelar y buscar que le den el visto bueno a ella, pues no se preocupe, que es muy posible que mañana no esté viva, ni ella ni usted. Es que uno hacer un plan a 3 años. ¿Cuántos de los que se acostaron anoche con planes ya no están? Mire que estaba escuchando que hubo cualquier cantidad de muertos el 24 de diciembre. Todos comenzaron el 24 con el optimismo de estar en una fiesta, de pasarlo muy bien, y terminaron muertos por la violencia, por accidentes, por problemas dentro de lo normal en la salud del ser humano. Entonces yo creo que usted no debe preocuparse por eso. Preocúpese por ser fiel a Dios hoy y deje que ella siga soñando que a lo mejor ese día no llegue. Espere en Dios, confíe en Dios, y como le digo, la decisión de divorciarse ella o no es suya. Si quiere, da, si no, no. Y ella, si quiere divorciarse, se divorcia con su aprobación o no aprobación, porque la ley está hecha para minimizar tanto trámite y buscar supuestamente soluciones a esos problemas. Entonces, ¿qué le aconsejo? Que siga siendo noble, que siga siendo fiel a Dios, que espere en Dios, que no se preocupe por el paso que ella ponga, que al final de todo, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y no sabemos a qué horas. Y uno decide dentro de 3 años. No, eso es muy incierto. Sigamos. Amén. Mano Carlos, mire esta pregunta que llega y dice, aunque bueno, ya pasaron esas fechas, pero dice así: pastor, en la empresa donde yo laboro, hacen la novena. Está bien que yo participe de ella, ya que si no lo hago, pues siempre hay algunas amenazas de parte de los jefes, si no participo de la novena de Navidad. Allí me obligan,
Pero tengo una inquietud, es que eso es participar a los ídolos, entonces ¿cuál debe ser mi reacción? Pues usted sabe cuál es. Usted sabe que bíblicamente no está bien. Que nosotros nada tenemos que ver con todo lo que el mundo oficia en relación a la tradición de este tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿que hay amenazas? Bueno, pues si usted es un cristiano fiel, pague el precio de ser cristiano, ¿no? Que si eso es causal de despedida de la empresa, no creo. Si usted es un empleado eficiente, responsable, yo no creo que lo van a despedir porque no vaya a la novena. Simplemente es la puerta que Dios le está abriendo a usted para que les hable de Jesús y les haga ver por qué los cristianos no participamos. Es una oportunidad que se abre para uno llevar el mensaje del Evangelio. Claro, se aprovecha el momento. Claro. Es una oportunidad. Bien, hermano Carlos. Pregunta acá nuestro oyente pastor. ¿Usted me podría explicar el versículo 23 de Primera de Crónicas, capítulo 29, que dice así? Dice así. O sea, capítulo 23. 29, verso 23. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. O primer libro de Crónicas. Sí. Capítulo 29, verso 23. Dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Entonces él pregunta, ¿me puede explicar dónde dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová? Pues lo que pasa es que Dios había hecho un pacto con David. ¿Ya? Y Dios le está cumpliendo ese pacto a David, haciendo de que su hijo se siente en el trono como rey, en el sentido de que es la persona que más se identifica con Dios en sus decisiones, pues al final David fue escogido por Dios como rey. Y Dios le dijo a David que no faltaría varón de su casa que gobernara sobre Israel. Hay mucho que decir con respecto al tema, porque si usted lee, va a encontrar de que, aunque David se sienta allí, se presenta un problema de orden moral muy grande por parte de Salomón, y eso genera pues una división hacia el futuro en el pueblo de Israel. Pero Dios le dice a Salomón que no sucederá la división en sus días, sino en los días de su hijo, por amor a David, su padre. Luego, cuando uno lee la genealogía de San Mateo, capítulo 1, encuentra libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La razón por la cual aparece Salomón sentándose en el trono de Jehová es una figura que muestra que precisamente en el reino será el Señor Jesús el que se sentará, y temerán desde el oriente su nombre y desde el occidente su gloria. Y dice la Biblia que en aquel tiempo, refiriéndose al reino, Jehová será uno y uno su nombre. David, Salomón son las figuras que representan la línea mesiánica a través de la cual vino Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en el reino, pues Él se sentará a regir los destinos del mundo de su tiempo. Es a eso a lo que se refiere. Excelente, hermano Carlos. Pregunta acá, pastor, soy bautizada hace 6 años. Actualmente vivo con mi compañero de vida. Tenemos 2 hijos, uno de 14 y otro de 2. Él no es el papá de mi hijo mayor, pero siempre lo presenta como si lo fuera. Él asiste a la iglesia y un hermano de la congregación ha venido a darle la refán.
Pero él siempre termina preguntando cosas de Dios, pero nunca toma una decisión concreta con respecto a su salvación. Nunca decide bautizarse. No concluye nada. Yo decidí buscar a Dios, restablecer mi comunión con Él, pero el hecho de estar en fornicación hace que no me sienta bien con el Señor. ¿Qué me recomienda hacer, mi pastor? Agradezco su consejo. Bueno, al parecer él no se quiere casar. Usted tiene dos posibilidades. Sigue con él y se pierde. Si la muerte llega, o si Jesucristo viene por su iglesia, pues usted se queda. O dos, se sienta con él y le genera conciencia diciéndole, ¿nos casamos o nos separamos? Y dependiendo de la decisión que él tome, pues usted también tome su propia decisión. Porque uno no puede perder lo más importante, como es la salvación, por estar al lado de una persona que no quiere nada de Dios. Ahora, es muy posible que si usted toma la decisión de separarse de él, y si de verdad él la ama, Claro. él reflexiona y diga, voy a perder una gran mujer, me voy a casar. Hay muchas parejas que tienen problemas similares. Y en muchos casos yo he sido testigo de que ante la decisión de él o de ella, la otra parte ha dicho, venga, Reacciona. yo no puedo perder tanto por llevarme a un punto tan, pues a tal grado que hasta voy a perder el hogar, voy a perder muchas cosas. Pues siempre estoy con él o estoy con ella. Pues me caso. Y formalizan su relación y sigue al Señor la persona que es creyente, que es fiel, y el otro pues es ganado sin palabras, ¿no? Como dice la Escritura, o la otra, por la conducta del que es un fiel cristiano. Sí, lo que es una realidad es que están en fornicación. No hay un compromiso de por medio. No lo hay. Exacto. Entonces ella sí está en la capacidad de o dejarlo o... Si ella puede tomar una de dos decisiones, se queda con él y se pierde, o se ubica como lo que ella quiere ser y espera que Dios obre y por lo menos usted se salva. Amén. Sí, señor. Pastor, ¿me podría explicar Job capítulo 1, verso 6, donde dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás? Dice, ¿por qué se dice allí que Satanás es hijo de Dios si ya era Satanás? No está diciendo que Satanás es un hijo de Dios. Lo que está diciendo es que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se coló ¿quién? Satanás, como la fiesta de boda, ¿no? Que menciona el Evangelio. Donde fueron invitados a la boda y apareció uno que ¿qué? Colado. Que no Colado. Entonces aquí no es que esté diciendo que Satanás es un hijo de Dios. Ahora, importante aclararle también a la persona que en gracia, o sea, aceptando que Satanás fuera un hijo de Dios, Sí. no sería como los hijos de Dios que nosotros conocemos en el tiempo de gracia, Exacto. sino sería un hijo por creación. Recuerde que hay 4 clases de hijos de Dios. Los ángeles por creación, todos los ángeles. Y él es Adán y Eva por creación. Israel por elección. y la iglesia. Y la iglesia por adopción. ¿Ya? Pero también aclararle a la persona que tiene la pregunta que no es que esté diciendo que Satanás es un hijo de Dios. No. Lo que pasa es que los hijos de Dios se presentaron y entre ellos se metió un colado, que es Satanás. Y que usted sabe cuál era el objetivo: acusar, cuestionar. Lea bien, ¿a quién acusa en ese proceso? A Job.
Y si usted va al libro de Apocalipsis, el día que Satanás es totalmente derrotado, dice la Biblia, el que acusaba a los hermanos de día y de noche. Según el libro de Zacarías, capítulo 3, se presentó el sumo sacerdote ante Jehová y Satanás se presentó a su derecha. Algo así como diciendo, soy mejor que el sumo sacerdote. Porque él siempre estará interesado en cuestionar, en acusarnos. La ventaja que los cristianos tenemos es que cuando él nos acusa, Jesús sale del lugar santísimo y le dice, no es así. Yo pagué todo, ellos no deben nada. Espero que le quede claro. Amén, hermano Carlos. Preguntan acá, ya acá está. Pastor, tengo una inquietud. Mi esposo recibe pensión y algunos arriendos. Él entonces diezma de todo eso y finalmente me da a mí algo para que yo gaste o compre algo que yo necesite, o tal vez ropa. ¿Yo también debo de diezmar de eso que mi esposo me da? No, porque se supone que es la bendición que Dios le dio a él y para él tener esa bendición tuvo que estar con usted. A ver, si me hago entender. Vamos a suponer que la esposa no sale a ganar un salario, pero está en casa pendiente de todo, para que su esposo pueda ir a laborar. Pues se supone que la bendición que Dios le dio al esposo es la bendición de ella, porque son un equipo. Ella atiende la casa, cuida de sus hijos, para que él vaya a laborar y provea para sus hijos. ¿Está claro? No tendría que diezmar. Claro, ya ese dinero está diezmado. Claro. Exacto. Pastor, bueno, acá hay una pregunta que yo sé que ya se dio respuesta, que habla acerca de si es normal que el ministro llegue siempre atrasado. Ya. No viendo, no la vuelven a hacer por redes sociales. Ya se dio respuesta, querido oyente, así que tendría que revisar. Sí, que revise los programas anteriores. Pero fue esta semana que se dio respuesta, así que ahí ya está. Pastor, por favor me explica el versículo de Ezequiel, capítulo 44, verso 2, donde dice que Jehová Dios de Israel entró por ella. Bueno, dice realmente, leamos el versículo completo, dice, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. Acá dice el oyente, ¿es profecía cumplida o es la segunda venida del Señor Jesús? Vea, para él entender el texto debe de leerse desde el verso 1 del capítulo 43, que se llama La gloria de Jehová llena el templo. Es a eso que se refiere. ¿Ya? No se refiere a otra cosa. Le hace bien el capítulo 43, el 44, que están relacionados con el mismo tema, y entonces ahí va a encontrar una respuesta clara desde su propia investigación. Ahora, que si a qué se refiere, bueno, ya usted sabe a qué se refiere. Se refiere a lo que es la gloria de Dios en el templo. Y ese pasaje va mucho más allá. Va hasta el capítulo 46. Imagínense, desde el 43 debe leer todos esos pasajes que van hasta el 46, va hasta el capítulo, sí, todo el capítulo 46. Del 43 al 46 está hablando acerca de la gloria de Dios en el templo. Y a eso es a lo que se refiere. Amén. A la gloria de Dios en el templo. Amén. Pregunta acá el oyente, pastor. Si Satanás era el de la alabanza con los instrumentos, ahora no hay música ya en el cielo, solamente voces. Como dice en Apocalipsis, santo, santo, santo. Pues eso ya son conjeturas que hace la gente. La música es divina. ¿Ya? La música es divina.
La, la Biblia no dice que el diablo era el director de la orquesta. No, la Biblia lo que dice es que cuando él fue creado sonaron, pero no dice que él es. ¿Ya? Sí, cierto, ahí se ha generado un... Claro, mala son malas interpretaciones. La música no es buena ni mala. Va a tener un sentido dependiendo del quién lo haga y el por qué lo haga y a quién lo haga y el cómo. Por eso a mí me llama la atención cuando los cristianos preguntan, la música de X movimiento que no piensa como nosotros, ¿es cristiana o no es cristiana? No, la música es sagrada. El problema está en quienes la interpretan, que dependiendo de las directrices desde su conciencia y sus conceptos doctrinales, la lleven al término último. Entonces, nosotros cantamos canciones que no fueron inspiradas por creyentes de nuestra iglesia. Pero ¿cómo nos ha bendecido Dios? Yo entendí gran parte del Evangelio con el himno 160. Encontré un lugar donde descansar. Y ese hombre o ese compositor no era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Ya? Eso es como decir, si la Biblia la tiene el sacerdote o la tiene el pastor es diferente. Si la tiene el hechicero y la tiene el pastor es buena, si la tiene el pastor y es mala. No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Está claro? El uso es el que va a tener el verdadero significado. A esta hora todo el mundo tiene la Biblia, es la palabra de Dios. Claro. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es vivirla. Aprovechando ahí la oportunidad, ¿por qué la música tiene tanta influencia hoy en día, la música secular? ¿Y por qué es tan usada por el enemigo, como un arma? Bueno, porque el ser humano es sensible, es emocional, y dependiendo de la circunstancia que vive, pues así aprovecha ese factor del individuo. Y como hay música para despertar toda clase de emoción, hay gente que se ha suicidado escuchando música. Pero hay gente que ha sido llena del Espíritu Santo escuchando música. Porque la música tiene una particularidad y es que va más allá de lo que el ser humano en una condición natural piensa. Yo estaba mirando, por ejemplo, a una muy grande bailarina que perdió la memoria. ¿Sí? Totalmente, le dio el mal de Alzheimer. Sin embargo, su familia la recrean con la música de esa música que ella bailaba, de ballet es que se llama. Y aunque ella ya no puede estar sobre sus pies, al escuchar esa música, le trae recuerdos y quiere tener esos movimientos ahí en su silla y es como si estuviera bailando en su silla. Aún su subconsciente sí tiene eso. Claro, en su subconsciente lo tiene. La música es una cosa impresionante. El ser humano es musical. Sí. En gran manera. Y nosotros escuchando música hemos sido bendecidos por Dios. Amén. Amén. Y mucha gente ha entendido el Evangelio a través de la música. Pero de igual manera Satanás aprovecha y de igual manera, cuando la música es utilizada para el mal, para la degradación, en fin, para tantas cosas, pues también trae sus resultados negativos, que los lleva desde al consumo de drogas hasta el suicidio, por ejemplo. Sí, señor. Tremendo. Pastor, cuando dice allá en Romanos que tenemos el espíritu de adopción, ¿a qué se refiere eso? ¿Es el mismo Espíritu Santo? Pues que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, yo no tengo que esperar que alguien diga que. No, yo debo de saber si soy un hijo de Dios. Ahí es donde sale la categoría de hijos por adopción. Claro, claro.
Es más, se le está escribiendo a los gentiles, a los de Roma. Amén. Pastor, si uno presta un dinero, ¿debe diezmar de eso? Dice ahí. Si usted tiene el dinero y ya lo diezmó y lo presta a intereses que vayan acorde a la normatividad, usted debe de diezmar de la utilidad, o sea, de esos intereses. Coloco un ejemplo. La tasa de interés que avala el Estado, vamos a suponer que es el 1.5. Es un ejemplo. Sí. Entonces usted prestó $1.000.000 al 1.5. ¿Cuánto es el 1.5 de 1.000.000? 15,000 pesos. ¿Sí es así? Sí. Le pagaron los 15,000 pesos de intereses, porque usted tiene la plata prestada. Como ya usted había diezmado el millón, ahora solo diezma Del 1.5. es decir, de los 15,000 pesos. De los 15,000. O sea, 1.500 pesos. De las ganancias. Exactamente. Así es. Muy bien. Mano Carlos, ¿qué opina usted de que de los que se creman, de las personas que son cremadas, el Señor los resucitará en los postreros tiempos? Lo que pasa es que hay mucha controversia en cuanto a este punto. Pues los que generan controversia es porque no han entendido lo que Dios enseña en su palabra a través de Pablo, ¿no? Cuando dice, ¿y dirá alguno con qué cuerpos vendrán? Necios, ¿cierto? Y no han leído lo que Jesús le dijo a los saduceos que le preguntan, le cuentan una historia. Hubo un hombre que se casó y no dejó hijos. Y la norma era que el hermano que le seguía se casara con la viuda hasta que le levantara descendencia al difunto. Sucedió que esta señora le dio la vuelta a los 7 hermanos y de ninguno de ellos tuvo hijos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Jesús les dijo, necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Algunos dicen que la cremación no es viable, que porque se vuelve ceniza, se vuelve polvo. Y el que va al polvo de la tierra, ¿qué se vuelve? Y entonces, ¿qué pasa con los creyentes que mueren en un incendio? ¿Qué sucede con los creyentes que son devorados? Van en un río y caen y se lo devoran las pirañas, por ejemplo. Los caimanes. O los caimanes. O los tiburones. ¿Ah? O van a la selva y a un safari, un jaguar, un león, yo qué sé. ¿No terminan en polvo? Todos vamos al polvo. Claro, es que bíblicamente es así. La forma es la que muchas veces no es la que yo pienso, pero al final se llega. Entonces, claro que en la resurrección no importa cómo haya sido, si fue enterrado. Es más, yo escuché una corriente que decía que no se podían sepultar en bóveda. Que porque la Biblia decía que debía ir a la tierra. O sea, hay muchas conjeturas, pero que carecen de un verdadero sentido, porque lo que la Biblia dice es, el hombre vuelva a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vaya a Dios que lo dio. ¿Y cómo vuelve? Pues cuando muere, se descompone y lo único que queda es que, llámese ceniza, llámese tierra, lo que usted quiera, el día de la resurrección, Dios lo levantará. Amén. Yo pienso que hay que pensar es que Dios es lo suficientemente inteligente. No, Él lo decidió así. Claro, como para saber. ¿Y usted cree que Dios no sabía que iba a haber gente que se iba a morir en un incendio? Claro. Las ciudades que fueron quemadas. Claro, y el que esté cremado o el que esté en una bóveda, para Dios eso no hay diferencia. En el sepulcro. Sí, no hay diferencia alguna. Bien, dice acá nuestro... Ah, claro, es una manera de nosotros decir. De nosotros decirlo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no quiero que mañana digan que el pastor dijo que la Iglesia Pentecostal Unida. Porque la verdad, hasta hoy no he escuchado yo una postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, respecto. Una doctrina que haya emitido el Tribunal de Doctrina relacionado a ese tema. No lo he escuchado. Doy un parecer como alguien que, pues,
trata de ajustarse a la realidad de la vida. ¿Ya? Y lo hago porque en la Biblia no dice, si se lo devora una fiera, no hay resurrección. Si muere en un incendio, se pierde el alma. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la Biblia dice, en la carta a los tesalonicenses, que el Señor va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel y los muertos en Cristo. Lo importante es cómo muere usted en el sentido de espiritualmente. Eso es lo importante. Si usted murió en Cristo, no se preocupe. Lo que pase de ahí para allá. Amén, amén. Sigamos. Amén. Pastor, buenos días. Dice acá, bueno, está un poquito enredada la pregunta, pero yo la trato de interpretar acá. Dice, mi nombre es Jason, soy arrepentido, pero no bautizado. Quiero hacerme bautizar, pero tengo que casarme con la mujer que vivo actualmente. Debo unirme con ella. Yo sé que debo buscar una mujer que sea juiciosa, responsable con el hogar, pero en este caso mi compañera no es así, dice. Y aparte de eso, no le gusta la religión a la que yo estoy, ¿sí? Al lugar donde yo voy, no le gusta nada. Ella baila mucho, se divierte mucho, va con sus amigas, se va por días y no llega. Pero es la mujer que tengo a mi lado. ¿Qué debo hacer? Yo me quiero bautizar, pero ella no quiere nada de esto. Pues como usted es libre, ¿cuál es el problema? Usted es libre. ¿Qué necesidad tiene de hacerse esclavo? Ábrase. ¿Verdad? Sí, tiene la opción. Ahora, usted está viendo con quién está. Imagínese. Sabe el tipo de mujer que es. Él sabe que se va la señora y viene después de varios días. Hombre, pues antes, yo no sé cómo harán, ¿no? Sí. Es que lo importante ahí es decirle a los Yo le oyentes, recomendaría de que es que no hay un compromiso. No existe compromiso, no hay un matrimonio legal. Exacto. Si hubiese un matrimonio legal, ya eso sería eso otra cosa. es distinto. Buscaría, venga, voy a darle testimonio, voy a orar por ella. La voy a ganar. La voy a ganar para Dios. Pero pues ella no quiere saber nada de Dios y usted no es casado con ella. Pues, ¿qué hace ahí? ¿Ya? De ser pues así como él dice. Porque también si fue una niña que él sacó de la casa con argumentos y es la madre de sus hijos, pero ahora con el pretexto de que se quiere convertir al evangelio, quiere dejar todo tirado y mañana tener una nueva relación con otra. Bueno, ya eso es que es muy compleja la situación. Sí, claro. Hay que mirar. Uno mira, pues, la pregunta. Entonces, ¿qué le diría yo a la persona? Pues uno desde el desayuno sabe que va a ser el almuerzo. De ser como usted dice, yo no sé qué hace usted ahí. La verdad no sé. Si a mí me pasara a rato que hubiera salido de ahí. Pero si usted la ama y dice, me voy a casar con ella a pesar de ir por encima de... Usted sí tiene que saber las consecuencias que vendrán. Que puede ser que a lo mejor ella reaccione y al ver su buen testimonio se convierta. ¿Por qué no? Hay testimonios de esos. Como puede ser que se convierta en la piedrita para su zapato y no le deje tener paz. Pero por eso usted está a tiempo sí, es un de riesgo, tomar una decisión. es un riesgo muy grande. No, pero como que sí, grande. Yo tengo una copa y me dicen que tiene veneno, pues tengo que ser muy terco, muy cerrado para beberla, ¿verdad? Sí, y eso señor. es lo que está pasando ahí. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Quiero hacer una pregunta acerca de la parábola de los talentos. Cuando se dan y unos los multiplican, pero otros lo guardan. ¿A qué se refiere eso de guardarlos y multiplicarlos? ¿Qué pasa con quien los guarda? Pues la parábola se lo dice el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, ¿no? Habla acerca de ello.
enseña sobre los talentos. Y si usted lee bien, dice, le dio a cada uno según su capacidad. Ujú. La figura es tomada de lo material, pero el trasfondo es espiritual. Dios a cada hombre le ha dado talentos que son espirituales, que son para ponerlos a servir dentro de la comunidad. La comparación viene de lo material a lo espiritual. Entonces, si Dios me dio a mí el talento de la música y lo guardo, si Dios me dio a mí el talento de la enseñanza, de transmitir el conocimiento y lo guardo, o si al contrario lo pongo a producir, pues voy a tener la cosecha. ¿Qué pasó con el que recibió 5 y ganó otros 5? Bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué pasó con el que le habían dado 2? Lo multiplicó el doble. ¿Y cuál fue el dicho del Señor? Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando llegó a quien se le había dado un talento, mire lo que él dice: es que tuve temor de que se perdiera y más bien lo guardé aquí. Y la respuesta del Señor es: por tus propias palabras te juzgo. Si sabías que yo soy quien soy, ¿por qué no lo llevaste al banco y lo dejaste quieto para que ganara, aunque fuera algún interés? Sí. Y hay una enseñanza que se da, que me apasiona, que echa por tierra la máscara del socialismo, de las propuestas llamadas igualdad. Porque mire lo que Jesús dijo: quítele en el talento al que tiene uno y déselo al que más tiene, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Muy diferente al pensamiento llamado envidia, disfrazado de justicia y de igualdad. ¿Cierto? Sí. Eso no digo, vea, como este trabajó y logró 10, entonces, por favor, denle a 10 para que queden iguales. No. A todos se les dio según su capacidad. Lo menos que se puede esperar es que cada uno produzca. Pero este es un perezoso que no hizo nada. Entonces, como no hizo nada, nada merece. Quíteselo y déselo al que tiene. Amén. ¿Qué tal esa enseñanza? Y no es un cuento mío, es que así está escrito. Sí, así es. Lo que pasa es que uno cuando lo contextualiza, ¿sí? Que hoy todos hablan de igualdad, de justicia, y desde toda parte lo hablan, se les olvida la enseñanza de Jesús. Hay unos que sí lo aprovechan, otros que no hacen nada. Exactamente. Hay gente que con poco hacen mucho, y hay otros que teniendo mucho no hacen nada y se quedan sin nada porque no hacen nada. Amén. Pastor, dice, Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo dicen personas que Dios me dijo? ¿O cómo se interpreta eso de que Dios me dijo? Bueno, pues a mí me da lidia explicarle, porque pues yo soy uno de los que creo que todo lo que Dios tiene para decirnos nos lo dice a través de su palabra. Sí, amén. Y por medio del hombre que Dios ha puesto en una iglesia. Sí, amén. Yo soy un fiel convencido que cuando el pastor Diego dice: vamos a orar para que Dios nos hable, y luego dice: vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo tal, versículo tal, lo lee y comienza a explicar ese versículo y a acuñar versículos, yo creo que Dios me está hablando Amén. a través de mi pastor. Yo creo que Dios me habla cuando abro la Biblia sin prejuicios de religión, de tradición o de cultura. Importantísimo. ¿Ya? Entonces, cuando la leo, Dios me habla. Pero eso de que
Yo me acosté a dormir y Dios me habló. Eso ya suena más a superstición que a cristianismo. ¿Está claro? Ahora, la pregunta también tiene algo que es muy interesante. Dice, si a Dios nadie lo ha visto. Sí. Pero cuando uno lee San Juan 1, a Dios sí ya le han visto. ¿En quién? En Cristo. Claro. Y si lees en Hebreos 1, dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la sustancia hecha carne, que es lo que Pablo enseña en el capítulo 3, el verso 16 de la carta a Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Lo invisible de Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Entonces, si alguien quiere ver al Padre, Jesús se lo dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. ha visto al Padre. O sea que aquí lo que tenemos es que leer la Biblia y ya. Pero con respecto a que Dios me habló, que Dios me dijo, eso ya tiene mucho neopentecostalismo que se escapa de la verdad bíblica. Dios sí me habla a través de la predicación. Dios sí me habla a través de la Biblia. Pero eso es diferente a que amanezca yo y diciéndole, vea hermano Diego, es que Dios me dijo que le diga. Que así no funciona Dios. Sí, señor, y eso es una escuela que escoge mucha fuerza. Claro que sí. Dice acá, pastor, ¿qué se podría decir sobre los demás planetas y galaxias que existen? ¿Dios sería el único creador de todo esto? ¿O cómo se podría explicar si la Biblia no habla sobre este tema? ¿Cómo que no? Que lea solamente la promesa que Dios le hace a Abraham, donde lo saca al patio de la choza o rancho o casa Y le muestra. y le muestra el firmamento y le dice, comience a contar. ¿Ah? La Biblia dice que Él es el creador de todo. Obra de sus manos. Y dice también que a todas las estrellas llama por su nombre. A todas las estrellas. Ay, es espectacular. Pero claro, Pablo escribiendo en la carta a los Romanos capítulo 1 dice, el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas. Amén. Cuando veas la luna, cuando veas una estrella, cuando uses un telescopio que va hasta lo más distante de la Tierra y puedes mirar cualquier cantidad de constelaciones, de galaxias, entiende lo que eso lo hizo Dios. ¿Ya? Amén. Que eso lo hizo Dios. Y que nosotros estamos en una finquita que se llama Tierra, donde vamos a pasar un tiempo y luego nos vamos para el lugar que Él fue a preparar. Amén. Excelente. Dice, pastor, Dios lo bendiga. Resulta que un hermano pone música decembrina y toda esa música de esta época y en otras épocas y hasta baila. Resulta que es un diácono de la congregación. ¿Qué podemos decir? Eso es una pregunta, dicen por ahí, top. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué acción Pues se que el puede tomar? santo diácono no es cristiano. ¿Qué más podemos decir? Un cristiano bailando. A la memoria del muerto, como dice la canción. Pues no es cristiano. ¿Usted quiere saber qué puede decir? Que no es cristiano. Claro, así de sencillo. Eso es todo. Muchos me dicen, Imagínese una persona bailando toda la música de este tiempo y dice, y también en otros tiempos, pues uno no entiende cómo es diácono. claro, Y no entiende cómo el pastor no sabe. claro. Es como el supuesto cristiano que en la casa tiene toda una colección de licores. Y dice que no los bota porque se los regalaron y que le parecen muy bonitos. Lo mismo. Sí. De vez en cuando se va a tomar No, es que yo tengo aquí una docena de rosarios que me dejó mi abuela y yo no quiero. Venga,
No, es que cuando mi mamá vivía me dejó aquí un altar lleno de imágenes, pero él es el diácono. Puede engañar a los hombres, Claro que sí, pero nunca engañará a Dios. pero nunca. Y él no tendrá una vivencia espiritual con Dios. Exacto. No es juicio que estamos haciendo aquí tampoco, sino estamos dando respuesta acorde a lo que dice. Sí. Es un bailarín Sí. en tiempo de Navidad y fuera de la Navidad, pero es diácono. No, ese tipo no se ha convertido. Eso es todo. Sí, complicado. Pregunta, pastor, Dios lo bendiga. Si un hombre compone una alabanza y dice que es cristiano, pero él carga un escapulario y hace conciertos con uno y luces de colores y en la iglesia canta esas canciones, pero a mí no me nace cantar esa canción. ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente es creyente, no es creyente? Eso lo debe saber el pastor. Ujú. ¿Cómo así que viene alguien de la calle con escapularios, cadenas y dice que es cristiano y Y en la le iglesia pide canta. que dejen cantar una canción no, eso es un desorden. Claro. Yo creo que el primero que tienen que comenzar a enseñar es al pastor para que establezca las diferencias. Yo quiero creer que nada tiene que ver con la iglesia del Sí, Señor. sí, lo más En la probable. iglesia del Señor no pasa eso. Estoy seguro que no pasa eso. Puede darse. Yo estuve en un evento muy interesante, pastor, donde invitan un dúo, ¿sí? Y hacen pues una pequeña biografía de los integrantes. Y entre ellas dicen de que uno de ellos fue integrante de determinado grupo que era muy, o que es muy importante en la música secular y que estuvo organizando determinada canción. Y uno de los presuntos cristianos que estaban allí dijo que lo cante y ahí mismo salieron a cantar. Afortunadamente estaba la autoridad ahí de la iglesia y me dijo, no señor, esto es un evento cristiano, nada tiene que ver eso acá, Claro. nada. Somos hijos de Dios y cada cosa tiene su lugar. La música secular que la canten y la pongan y la vivan y la disfruten en cualquier lugar, menos en la iglesia del Señor. Amén. Hay una inquietud acá, pastor, que llega interesante. Es una inquietud más que todo por un comentario. Dice así, una duda más que una pregunta. Dice, hay un reel que últimamente están publicando por las redes sociales donde aparece usted, pastor, dando un mensaje, pero está un comentario en la parte inferior donde usted está dando gracias por las donaciones y se pone un número de cuenta al respecto. ¿Eso es real o son falsos? Eso es falso. Ujú. Están utilizando mi nombre, las redes sociales para pedir plata. No. Nosotros aquí no pedimos donaciones. Nada, de ningún tipo. Solo se hizo una vez. Sí, una vez. ¿Por qué es la Gua- razón? La razón porque se nos había quemado una consola. ¿Ya? Sí. Solo una vez. No se dejen engañar. Que nosotros no pedimos donaciones. No. Este programa se sostiene con los aportes de la iglesia en el Boyacá Real. Es la iglesia del Boyacá Real. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay gente, los vándalos aprovechan. Hoy Claro. hoy la inteligencia artificial también está muy avanzada y pueden poner al hermano Carlos parado A frente, decir frente a lo una que yo no pantalla, estoy diciendo. cogen una de sus perlas o sus reels y lo transforman en audio. ¿No vio uno que sacaron por ahí donde dicen de que el pastor Carlos unicitario confirma la doctrina de la Santísima Trinidad? Y toman un pedacito de una enseñanza donde yo estoy explicando por qué Jesús es el Padre, por qué Jesús es el Hijo, por qué Jesús es el Espíritu Santo. Pues estoy explicando las razones. Y entonces toman una partecita y forman todo un argumento para dañar a la gente. Y no solo así, hay unas cosas más avanzadas, hermano Carlos, donde cogen su tono de voz. Su tono de voz, la tonalidad, la IA lo puede hacer. Y lo pueden a usted hablar y a mover los labios
al tono Claro. de su voz y es como si usted estuviera pidiendo algo. Claro. La cuestión es que hay que ser muy hábil para identificar qué decía. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es llamarme. Sí. Mi teléfono lo encuentran ahí en la red. Nunca vaya a consignar dinero A nadie, a nadie. a nadie. Que son vividores que se aprovechan de la imagen de alguien para sacar ventaja. Amén. Sigamos. Mire, pastor, lo que llega acá se vuelve un dilema con respecto a una pregunta que se respondió hace unos segundos. Dice, a mí me da mucha pena, pastor, con usted, pero Dios todavía habla a través de sueños e incluso con voz audible. Si hay una profecía que está aún en pleno cumplimiento, es la del profeta Joel. Seguro es que todavía no ha llegado el día de Pentecostés. Es de la única manera. Porque Pedro en su sermón dice, textualmente dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Es temprano, es la hora novena. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la profecía de Joel. No dice se va a cumplir, no se cumplió. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Los conceptos ya son diferentes. Alguien, pues de hecho, que si hay alguien que dice que Dios me dijo, que Dios me habló, pues es porque se da. Hay gente que piensa así. Pero eso no tiene asidero bíblico. No. Tenemos la palabra profética más segura. Claro. Cuando el apóstol dice eso es porque surgieron muchos profetas diciendo que Dios me dijo, que Dios me habló, y entonces engañaron al pueblo. Ese fue el problema de Tesalónica, Sí. que llegaron a tal grado que tomaron la decisión a no darle más importancia al Espíritu Santo y a desconocer la profecía. Entonces Pedro les escribe, no apaguéis al Espíritu y no menospreciéis la profecía. ¿Por qué? Porque surgieron cualquier cantidad de profetas diciendo cualquier cantidad de barbaridades que no eran acorde a lo que Dios enseña. Importante que se tenga en cuenta que todo tiene su tiempo. Y todo lo que aparece en la Biblia vino por diferentes eventos en diferentes tiempos y de diferentes formas y por diferentes medios. Es que eso lo dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos habla por su Hijo Jesucristo. Amén. Si usted sigue leyendo, una vez que se compila todo el Nuevo Testamento, Apocalipsis dice, yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro, que si alguno le añade, Dios traerá sobre él los juicios y las plagas que están escritas. Y si alguno le quita, Dios le quitará. Eso es lo que dice la Biblia. Luego el escritor consagrado, ante el boom de diferentes personas que decían que Dios me habló y que Dios me dijo, entonces les dice, tenemos la palabra profética más segura. Ya no hay necesidad de que me estén diciendo, me esté soñando, porque ya tenemos la palabra profética más segura. Claro. Es que eso es muy riesgoso, queridos oyentes, eso de los sueños y dejarse guiar por los sueños es muy riesgoso, porque bueno, ¿qué debemos saber que la Biblia no nos diga? Que me soñé que Cristo Todo- viene. Pues la todo Biblia lo dice que que la Cristo Biblia viene. dice. Que me soñé que hay que estar preparados porque el Señor viene. La Biblia dice que hay que estar preparados porque el Señor viene. El problema es cuando usted se sueña que su esposo la está engañando o su esposa la está engañando y usted levanta con mala cara a decirle, me soñé que usted me está engañando y ahora lo voy a tener. Y Dios me mostró. Sí, lo voy a tener en cuenta. Y resulta que la mujer o el hombre mantiene viendo dramas coreanos o mantiene viendo programas en donde hay engaño, infidelidad y su subconsciente coge todo eso y eso es lo que se sueña. Es por eso que los sueños son muy riesgosos. Pues la Biblia dice, donde abundan los sueños, Es- abundan las vanidades. Exacto. Eso es lo que dice la Biblia. Exacto, hay que tener mucho Yo cuidado. me he soñado recogiendo dinero a montones y amanezco sin con qué comprar la arepa para el desayuno.
Me he soñado volando de Y va a decir que es cordillera a que Dios- cordillera Ay. y entonces resultó es en el piso. No, la Biblia dice, ojo, es que también algunos se pegan. Sí, sí, sí. De textos Sí, como, sí. de dos maneras habla Dios al Sí, hombre, sí, sí. en sueño o en visión nocturna. Y sin embargo el hombre no entiende. Exacto. Se pegan de ahí. Sí, 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 sí. O se pegan del texto, que es profecía, pero que se cumple en Hechos 2. Ajá. ¿Ya? De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. ¿Cierto? Pero es una profecía que tuvo un cumplimiento y que de ahí para acá no es una profecía, sino ya una realidad. Cuyo fin es copilar todo lo que hoy tenemos como Biblia. Donde usted lo que necesite saber en el campo ético, en el campo moral, en el campo espiritual, en el campo doctrinal, lo encuentra en la Biblia. Claro, ahí está todo. Usted no necesita estar esperando que le llegue una iluminación, una revelación. No, usted no necesita. Tenemos la palabra profética. Y Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que no coma cuento, coma Biblia. El tiempo se fue. Sí, señor. Se fue muy rápido el tiempo, hermano Carlos. El tiempo se fue. Pero no se preocupen que a las preguntas que hayan quedado le estaremos dando respuesta. Aclaramos que las respuestas Sí, que amén. damos acá, tampoco queremos que usted piense que es la última palabra. Porque aquellas que podemos responder textualmente es la última palabra. Pero las que tienen que ver con interpretación, pues están sujetas a la subjetividad, perdonen la redundancia, porque aunque uno quiera ser objetivo, de pronto uno termina siendo subjetivo. Entonces yo le motivo para que investigue, para que lea, para que pregunte, para que hable con su pastor. Esto es simplemente un deseo como que se despierte en la gente el ánimo de no vivir conformes, sino de estar todos los días avanzando, profundizando en las cosas de Dios. Nos vamos. Gracias a todos nuestros amigos por estar ahí. A nuestro hermano Alex ahí en el máster. Pastor, nos vamos. Sí, señor, a todos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de día viernes, fin de semana. Que el Señor les ayude en todo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, que asistan a los servicios y muchas bendiciones. Pero vamos a orar. Ay, sí, sí. Porque hay hermanos que se han ido a viajar. De aquí el Boyacá Real se ha ido, yo creo que por lo menos un 70, un Ay. 80%. La gente se ha ido a viajar. Mejor dicho. Y nuestra oración hoy es para que Dios los guarde en sus viajes, Claro. en sus vacaciones, y no tengan ningún percance, ningún accidente, ni ninguna afectación en su salud. Dios les guarde su fe, su conciencia, Su salida, su entrada. su salida y su entrada. Y orar por las diferentes peticiones que hemos venido orando, por los enfermos, para que Dios en las riquezas de su gracia obre como Él siempre sabía hacerlo. Amén. Padre Celestial, Señor aquí Jesús, estamos diciéndote gracias bendito Dios. por el día de hoy, por la oportunidad, Grande y maravilloso. por el Señor privilegio Jesús, que nos concedes de estar delante de ti. poderoso eres tú, Jesús. Señor Jesús, Delante de te tu presento, Dios, a esta hora todos los hermanos que están enfermos, el hermano Luis Ángel, cada uno de los oyentes el hermano, que nos están escuchando en esta hora. la hermana Dios, Estela Díaz, Señor, ayúdanos, todos los bendice, hermanos enfermos que están en los sánales, hospitales Señor Jesús. o están en sus casas Presentamos a convalecientes, todos aquellos que sea están propicio, viajando, Señor, que están obrando en la necesitando vida de descanso, ellos, Señor. conforme a las Guárdalos, riquezas de tu gracia. protégelos, Te llévalos, ruego que quítalos, alejes de ellos Señor el dolor Jesús. y que puedan Cúbralos experimentar con tu tu presencia, favor, Señor Padre Jesús. Santo. Bendice, Si tú Dios, quieres, puedes sanarlos. Señor Jesús. Tú tienes el control.
de los presentes. No venimos a decirte que tienes que hacerlo, porque entendemos tu señorío, tu soberanía. Acudimos, Señor, a esa parte tan importante de ti que se llama la misericordia, para que tengas misericordias de ellos y obres, Señor, conforme a las riquezas de tu gracia en la vida de cada uno de ellos según tu voluntad. Te presento las familias que tienen dificultades en todas las áreas, los jóvenes, cada creyente en cualquier lugar, Señor. Por favor, sea propicio y obra para gloria tuya, para bienestar de ellos, para testimonio a sus familias. Señor, en el nombre bendito de Jesús oramos. Amén.